Muy buenas noches a todos, los que están cerca y los que están lejos. Dios pueda bendecirles abundantemente y enriquecerles espiritualmente al dedicar este tiempo para el estudio de su palabra. Como ya se mencionó, el tiempo y la adoración a Dios. Ambas palabras de por sí son un tema bastante amplio. Solamente hablar del tiempo como don de Dios o tratar de mezclarlo con un tiempo de adoración es un tema bastante amplio. Vamos a hacer lo posible de compartir con ustedes algunas ideas breves relacionado con ambos conceptos y esperamos que sea una oportunidad para que nos identifiquemos con este don que Dios nos ha dado, con esta oportunidad que Dios nos da de estar presentes hoy, de haber entrado en la historia de este mundo y del plan de Dios. De ahí entonces que el salmista, sí, en este caso algunos creen que fue Moisés, escribió en Salmo 90:12 lo que fue nuestra lectura bíblica. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando hablamos de tiempo, el tiempo, aunque lo usamos muy seguidos, y hay muchas aplicaciones al concepto de tiempo, o a la palabra tiempo, hay muchos conceptos distintos. Cuando hablamos del tiempo, refiriéndonos al clima, tiene un significado. Cuando hablamos a los tiempos, estos tiempos, podemos significar el tiempo de pandemia, por ejemplo. Y podemos darle una variedad de connotaciones a la palabra tiempo. En lo que respecta a nosotros en esta noche, voy a escoger nada más dos aspectos que señala el diccionario de la Real Academia. La primera dice que el tiempo es la duración entre las cosas sujetas a mudanza. La duración de las cosas sujetas a mudanza. Podríamos decir con esto, Dios no está limitado al tiempo. Por eso Él puede decir, yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Soy el mismo ayer, mañana, hoy, todo el tiempo. Un segundo aspecto nos dice que es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente, un futuro. En el caso nuestro, cuya unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el segundo.
Y aún así, en nuestros conceptos físicos, los que han estado en la escuela o en el colegio, en algún momento se hace uso del concepto del tiempo. Y ese concepto tiempo tiene que ver con muchos aspectos, pero particularmente cuando queremos medir la distancia, hablamos de la velocidad por tiempo. Cuando queremos referirnos a otros aspectos de la física, tiene que ver con el tiempo. De ahí entonces que el tiempo, vamos a hablar un poquito más sobre él. Todos deberíamos hacerle la misma petición ¿Alguien quiere quitarme el micrófono? Muy bien. Esperamos que se resuelve con eso. Todos deberíamos hacerle a Dios esta petición, la que se mencionó en nuestra lectura, reconociendo como el salmista lo serio que es administrar adecuadamente nuestro tiempo. El tiempo del que tendremos que darle cuenta a Dios por su uso. Así viviremos en la tierra una vida digna. La mayoría de las personas, nosotros incluidos, intentamos vivir nuestras vidas controlados por diferentes motivos, por nuestras prioridades o por nuestras circunstancias, de manera atrevida, muchas veces ignorando los principios divinos establecidos para administrar este recurso. El desarrollo integral de la vida requiere de una administración apropiada del tiempo. A todos, cada día se nos entrega la misma fracción de tiempo para vivir y realizar nuestras actividades. La pregunta es, ¿qué tal la utilizamos? ¿Qué es el tiempo? Ya hicimos alguna mención de ellos. Es el periodo o el período que corre a través del hilo interminable de la eternidad. Un lapso que transcurre entre dos acontecimientos, como se dijo antes. Es la magnitud física en la que suceden los acontecimientos de los hombres. Dios es quien colocó a los seres humanos en la corriente del tiempo con la intención de prolongar su vida indefinidamente. Cuando Dios creó nuestro mundo, y eso vamos a mencionar dentro de un momentito, nos incrustó en el tiempo. Y nuestro tiempo empezó a correr una vez que hizo Adán y Eva. Y la intención de Dios era que a partir de allí nuestro tiempo se siguiera midiendo con las de Él. A veces me pienso en el tiempo de Dios como los números enteros. Del 0 para allá, infinito. Del 0 para acá, infinito. Pero en algún momento, en el principio, dice la Biblia, fue ubicado Adán. Y a partir de ahí, ese principio podríamos llamarlo 0. En adelante, Dios esperaba que la edad de Adán fuera infinito.
Por supuesto, en esta condición, en ese momento también, para que se lograse ese plan de Dios, le puso condiciones a Adán. Vayamos rápidamente al libro de Génesis. Vamos a revisar algunas citas relacionadas con el tiempo que fueron establecidos allí. Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis 1, 5. Nos dice: y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día. Y a las tinieblas lo llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan a señales para las estaciones, para días y años. Y el versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué hizo Dios para eso? El sol, la luna, y podíamos agregarle las estrellas. Dios los hizo con un fin. Noten que en el versículo 5 todavía Dios no había hecho el sol ni la luna, pero ya había hablado de día y de noche. Una vez que crea el sol y la luna, les puso trabajo, función. Ellos son los que iban a llevar el control del tiempo. Día y noche. ¿Y qué más? Los años, las estaciones, etc. Noten que en principio se establece aquí el tiempo. El sol, la luna fueron usadas por Dios para delimitar el día y la noche, la luz de las tinieblas, la mañana y la tarde, días y años. El hombre fue creado para vivir por la eternidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Salomón hace referencia a que cuando Dios hizo al hombre, puso algo en él. ¿Qué puso Dios en el hombre? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, confirmando lo que dije Génesis. Y ha puesto eternidad, ¿dónde? ¿Por qué? Si vemos tanta muerte todo el tiempo. ¿Por qué, si aún sabemos que nos va a tocar morir, siempre peleamos contra eso? Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No se extrañe entonces de que la promesa máxima que se nos da como premio de nuestra restauración final, ¿cuál es? Vida eterna. Vida eterna. Dios todavía tiene planes de volver a incrustarnos en la línea de la eternidad. Nosotros somos como un vagón descarrilado. Estamos fuera de línea. Pero Dios está haciendo y ha hecho todo lo necesario para volvernos a encarrilar. El tiempo, un don de Dios para todos. Dice lo siguiente, algo más con respecto al tiempo. El hombre fue hecho para la eternidad, dijimos. Dios organizó el tiempo humano en lapsos. Colocó al ser recién creado en la corriente interminable de la eternidad para que viviera y desarrollara sus actividades. Puso el sentido de eternidad en el corazón del hombre, pues su intención es que viviera para siempre. Quería que fueran los que repoblaran el cielo, ocupando el lugar de los ángeles caídos. Eso hace que la muerte sigue siendo extraño para nosotros, un intruso. Dios, dice la hermana White, quiso que en su plan era que el hombre se multiplicase, como lo dijo allí en el Edén, y desarrollase de tal manera que hubiesen suficientes para sustituir en la familia divina a los ángeles caídos. Posiblemente Satanás tenía claro eso, y por eso se esforzó para que eso no se lograse. En Génesis 2:17 encontramos la condición que le fue impuesto a Adán y Eva. Superado este proceso, iban a ser calificados para entrar, para permanecer en la línea del tiempo que Dios te dio. Más del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Conocemos la historia, el tren no siguió su curso, Adán y Eva fueron sacados de la corriente de la eternidad por su desobediencia. Tuvieron que salir del Edén. El pecado nos ha sometido al tiempo y a sus efectos. Según el Salmo 90:10, limitándonos a ¿cuánto tiempo? 70 u 80 años, produciendo en nosotros envejecimiento, desgaste físico, pérdida de la vitalidad y finalmente la muerte. El salmista dice bien claro, la edad del hombre es de 70. Y son afortunados los que llegan a 80. Seguramente se sorprendería de ver cuánto estamos haciendo hoy. Pero cualquiera
extensión adicional, la pregunta es, ¿cuánto es eso a la par de la eternidad? Trate de comparar el mar con una gota de agua. Nuestro tiempo aquí en la tierra, 70 u 80 años, son como una gota a la par del mar. Los planes de Dios es de que administremos adecuadamente nuestro tiempo. Como fieles mayordomos, administremos adecuadamente nuestro tiempo. Como vamos a ver más adelante, una administración apropiada de nuestro tiempo podrá ser la llave para regresar al carril, para volver a encarrilarnos en la línea de la eternidad. Para administrar sus días, los hombres empezaron a medir la magnitud física, lapso entre dos acontecimientos, en horas, minutos y segundos, asumiendo de esa manera su función de administrador. Dios quiere que Dios requiere de nosotros estricta cuenta sobre el uso del tiempo. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 5? Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Haciendo qué? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, bueno, hasta ahí, una corta frase, redimiendo el tiempo. Lo que diríamos, administrando bien su tiempo, sacándole el mayor rendimiento al tiempo que tenemos. También Efesios capítulo 5, versículo 16, nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. De ahí entonces, nosotros, como cristianos, se requiere de nosotros un estricto uso del tiempo. Administrar nuestro tiempo. La hermana White nos presenta algunas citas relacionadas con esto. Destaca la solemnidad con la que Dios valora el uso del tiempo. Dice: nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. Nuestro tiempo es suyo y nos hallamos bajo la solemne obligación de aprovecharlo. Y agrega: de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta como el del tiempo nuestro. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Y agrega: no tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado,
ahora hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Noten la estricta relación del tiempo que tenemos hoy con la posibilidad de volver a la inmortalidad, de alcanzar la inmortalidad que Dios le había prometido a Adán, so pena de pasar la prueba del árbol del conocimiento del bien y el mal. No lo logró, pero el plan de Dios no existió de su plan. Le costó más caro, alargó el proceso, complicó las cosas, pero Dios todavía tiene esa misma intención. Además nos dice, el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. ¿Oyen eso? El tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. Pero hay algo que sí podemos hacer. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechándolo lo más posible el que nos queda. Aprovechando lo más posible el que nos queda. En otras palabras, como dicen ahora, necesitamos ser más intensos en el uso del tiempo para poder aprovechar y lograr el desarrollo de nuestro carácter pleno en el poco tiempo que nos queda de vida. 70 u 80. Y posiblemente desperdiciamos la mitad de lo que ya llevamos o más. Pero la esperanza está en que hoy, a partir de hoy, redimamos el tiempo, aprovechándolo al máximo el que nos queda. De ahí entonces que el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, a partir del versículo 1, nos habla sobre este tema tan importante. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí menciona una lista de cosas. No muy pequeña la lista. Que se puede hacer en nuestro tiempo, en el tiempo, que requieren tiempo para hacerlos. De ahí entonces que ¿cómo podemos hacer para que de manera intensa aprovechemos a lo máximo el tiempo que nos queda? Hoy en día, dijimos anteriormente que el ser humano, con la intención de administrar su tiempo, lo dividió en horas, minutos y segundos. De ahí entonces que nosotros debemos de recordar lo siguiente. A todos se nos da cada día la misma cantidad de tiempo, por lo que nadie puede excusarse de no cumplir sus responsabilidades o cumplir sus compromisos. Todos tenemos 24 horas. Todo lo que se hace tiene un tiempo oportuno
para realizarlo, nos dice el sabio Salomón. Coloquemos entonces cada una de nuestras actividades a lo largo de 24 periodos según la importancia que le damos. Aprovechemos cada hora y minuto de ese hilo que corre entre un acontecimiento y otro. Tenemos un día, 24 horas. Etiquetemos cada hora con un evento. En español diríamos, o en la escuela diríamos, hagamos un asocie entre horas versus actividades. Cada cosa tiene su tiempo, dice. Entonces, asignémosle a cada cosa su tiempo y aprovechémoslo al máximo. Si se utilizan diferentes métodos para administrar el tiempo. ¿Cómo hace usted para controlar su tiempo? Usted tiene en su teléfono un bloc de notas. Tiene también en su teléfono o en físico una agenda. O tiene un cuaderno y le puede poner sus fechas. Lo importante es de que organicemos nuestro tiempo para sacarle el mayor provecho. Stephen Covey dice que hay 4 maneras de administrar el tiempo, basado en lo que consideramos sean nuestras prioridades. ¿Cuáles son? Sin entrar en muchos detalles, solo vamos a referirnos a ellos. La primera es urgente, cosas urgentes o importantes. Urgentes e importantes. ¿Qué hace usted con las cosas urgentes e importantes? Dígame. ¿Qué se hace con las cosas urgentes e importantes? Lo hacemos ya. Por eso que el lema de estas personas es: hay que hacerlo ya, porque es urgente e importante. Hay que hacerlo ya. ¿Cuál es el nivel de estrés que manejaríamos entonces? Tratando siempre de hacer cosas urgentes e importantes. La segunda metodología es cosas no urgentes, pero sí importantes. Cosas no urgentes, pero sí importantes. El lema de estas personas que hacen generalmente cosas no urgentes, pero sí importantes, es: si no se planifica, no se hace. Si no se planifica, no se hace. La otra es cosas urgentes y no importantes. ¿Cuál es el lema de estas personas? A todo le dicen sí. Y finalmente tenemos cosas ni urgentes ni importantes. Un ejemplo de estas, ¿cuál podría ser?
¿Lo tienen ahí? Menciónenlo. ¿Cuál podría ser una de estas cosas ni urgente ni importante? ¿En qué cosas perdemos el tiempo? El lema de estos grupos es perder el tiempo en actividades inútiles. La pregunta es, de los 4, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál? Cosas urgentes e importantes, ¿por qué llegan a ser urgentes? Como dicen por ahí, como buen tico, los dejamos ¿cuándo? A última hora. De ahí que este estilo de administrar nuestro tiempo no es el ideal. Hacer las cosas con un nivel de... O sea, ya dejamos irse el tiempo. Y porque no queda otra, lo tenemos que hacer. O quizás la pérdida sea mayor no hacerlos. Pero el precio de hacerlos se vuelve mucho mayor porque lo dejamos a última hora. De ahí entonces de que la persona que le dice así a todo, usted los verá corriendo igual como si fueran haciendo cosas importantes y urgentes, pero no saben decir que no. Quieren hacer de todo y complacer a todos, y finalmente no se hace ni una ni otra. La mejor opción es planificar nuestro tiempo. Si cada mañana usted se levanta y revisa su agenda del día, le agrega lo que tienes que agregar y sale con la bendición de Dios para cumplir esa agenda, le va a ir mucho mejor si pasa todo el día pensando ¿qué era lo que tenía que hacer hoy? ¿Qué era lo que tenía que hacer hoy? ¿Qué era lo que tenía que hacer hoy? Cuando se dio cuenta tenía una cita a las 8 de la mañana y no fue. De ahí entonces usar papelitos para anotar las cosas. Algunos usan la refri con papelitos pegados con, ¿cómo se llama eso? Con imán, para tenerlo a la vista. Pero hay muchos medios hoy en día. Lo que mencioné anteriormente, su bloc de notas en su teléfono, va con usted siempre, así que lo puede tener ahí siempre. Su agenda, que tienen hasta recordatorios y te lo mandan a la hora y todo. Pero lo más importante es que pueda organizar su tiempo debidamente. De ahí entonces se dice que las personas que trascienden en comparación o en contraste con las personas ordinarias se notan según el uso que hacen de la misma cantidad de tiempo que tienen los dos. ¿Cuánto ha hecho usted en los años de su vida? ¿Cuánto se ha desperdiciado? Porque no hemos valorado la importancia del tiempo. De la administración apropiada de nuestro tiempo depende la condición en la que vive, la situación económica que desarrolle. La Biblia establece 3 prioridades en las cuales debíamos de organizar
nuestro tiempo y las actividades que incluimos en nuestro tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir entonces que nuestra prioridad primera debe ser Dios. Nuestra prioridad primera debe ser Dios. Y de esa manera, las demás cosas caerán en su lugar. En segundo lugar, veamos lo que nos dice Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé cómo diligente en conocer el estado de tu rebaño. ¿Y eso qué se refiere aquí? ¿A qué podemos aplicar eso? La segunda prioridad debe ser nuestro tiempo de familia, nuestro rebaño. Y en el capítulo 22, 29 de Proverbios también nos ubica en la tercera prioridad. 22, 29. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Cómo debe ser en su trabajo? Pasar matando la culebra, como decimos nosotros, que se va pasando el día y se van pasando las horas. Debe ser solícito. Cuando nosotros podemos preguntarnos, se acabaron mis 8 días, mis 8 horas de trabajo de este día. ¿Qué aporté? ¿Vale la pena el salario que me van a pagar comparado con lo que hice? ¿Me merezco el salario que me van a pagar con respecto a lo que hice durante esas 8 horas? ¿Hice la diferencia durante mi tiempo de trabajo? En mi empresa, se notarán cuando yo no esté. ¿Les haré falta? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y eso, de alguna manera u otra, nos ha de hacer reflexionar. Tenemos entonces estas 3 prioridades. Tiempo para Dios, tiempo para la familia y tiempo para el trabajo. En ese orden, hagamos las cosas, cada uno de ellos, con lo máximo de nosotros. Más buscar primeramente a Dios. Luego, cuidamos de nuestro rebaño con intensidad. Y en nuestro trabajo, seamos solícitos.
En Mateo 6:34, Jesús pone allí ¿cómo le diríamos nosotros? Un regulador para nosotros. Porque muchos de nosotros, cualquiera que sean las divisiones que hagamos, podemos excedernos. Uno, en no hacer en el tiempo lo que nos toca hacer. Y en el otro, en llenándonos de lo que no corresponde hacer en ese tiempo. Digámoslo como lo dice Jesús. Basta a cada día su afán. En otras palabras, cada día tiene un límite. Cada día tiene un límite. Basta a cada día su afán. No dejemos para mañana lo que nos toca hacer hoy. Ni tratemos de hacer hoy, de llenarnos hoy del afán que le corresponde a mañana. Necesitamos guardar un equilibrio allí. No sea que perdamos la cabeza y ni honramos a Dios, ni cumplimos con los demás deberes. Es muy importante de que tomemos en cuenta este consejo de Jesús, porque para muchos, ustedes encontrarán a algunos que hacen y hacen y hacen cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo entra el tiempo? Ese tiempo que Dios nos ha dado para que lo administremos. ¿Cómo entra este tiempo en nuestra adoración a Dios? Ya lo mencionamos anteriormente. Dios es el dueño del tiempo. Y cuando usamos correctamente las cosas que Él nos da, también lo adoramos a Él. Pero en forma específica. Adorar a Dios es la actividad más noble y elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender cuando le dijo a la mujer junto al pozo: el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El Padre a tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante la eternidad. Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 en adelante, nos presenta una escena de adoración continua. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra
y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. A los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más? Y echan sus coronas delante de él. Dios nos ubicó en el tiempo. Y a pesar de que nos salimos un poco de la línea de la eternidad, ese lapso de tiempo nos la ha dado con un solo propósito: para que en ese tiempo aprendamos a adorarle, a servirle, a hacer todas las cosas conforme sus propósitos para nosotros, los temporales y los eternos, de tal manera que de esa forma podamos encarrilarnos nuevamente. Dios espera que encontremos tiempo para adorar. Y por esa razón, dentro del plazo del tiempo que nos da el sábado. Dentro de los días nuestros, cada día, espera que tomemos tiempo. Así como enseñó a Israel a presentar su sacrificio matutino y vespertino, espera de nosotros una administración apropiada del tiempo que le honre y le glorifique. Termino con estas palabras. Tenemos el privilegio de ser administradores del tiempo. Al hacerlo fielmente, hallaremos tiempo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Le conoceremos mejor al administrar integral y fielmente nuestro tiempo de cada día y de los años que Dios nos permita vivir. Estaremos desarrollándonos para entrar, para encarrilarnos en la eternidad nuevamente. Los adoradores del mundo convierten a Mamón como su Dios. No se os ha dado tiempo precioso para malgastarlo en lo que es menos que nada y vanidad. Al hacerlo, nos estamos engañando y perdiendo la paz de esta vida y la felicidad eterna en el futuro. Que Dios nos ayude a que administremos adecuadamente nuestro tiempo. Este es, por decirlo así, un pequeño paréntesis que Dios hace para darnos nuevamente la oportunidad y la confianza para volver a encarrilarnos hacia la eternidad. Dice el Apocalipsis que en esa ciudad no habrá necesidad de sol ni de lámparas ni de luna. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que allí
el tiempo no se mide por días, ni minutos, ni segundos. En la presencia de Dios, volvamos al estado original, donde estaremos en la línea continua de la eternidad. Dios nos ayude a hacer el máximo uso de nuestro tiempo y de las oportunidades que la vida nos da durante nuestros pocos años en la tierra. Que traigamos honra y gloria a Dios en todo momento y bendición para los que nos rodean. Que Dios les bendiga. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entrega